Shalom Aleichem. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, queridos hermanos del mundo entero. Hoy vengo a hablar de un tema referente al día sábado, porque escucho que las 34 millones de iglesias que hay se contradicen una contra otra. Dios no dejó eso. Dios dice, amémonos unos a otros, y nunca debíamos estar divididos. Y las 34 millones de iglesias que hay están divididas. Pero un tema que tocaré muy importante es el día sábado. Sabemos claramente que los sábados que nuestro Señor Dios Todopoderoso dejó para guardar, porque ese día es santo, y los israelitas se les dio como un pacto perpetuo, que ellos obedecieran, porque si el día que ellos desobedecieran, Dios ya no iba a estar con ellos. Y claramente se les dijo en el principio, pues ahora sí dice Génesis 2:1, porque Dios en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Lo bendijo y lo santificó. Y Éxodo 28 se les dijo, dice pues ahora sí, que el sábado era día santo, día de congregación. Isaías 58:13 dice que no debes retraer tu pie, pues ahora sí, de hacer tus cosas tuyas, sino las cosas de Dios, lo que a Dios le agrada. Ezequiel 20:12 nos dio el sábado como una señal. Ezequiel 20:20, para que nosotros viéramos, pues ahora sí que es la señal del pacto que Dios nos dio, el pacto perpetuo. Y también está Éxodo 31:16, donde se nos dice que será un pacto perpetuo, de perpetuo, ya como lo dije en el otro video. Si tú lo ves terrenal, es corto, pero si lo ves perpetuo, es para siempre, hablando de la palabra de Dios. Y es por eso que los hermanos israelitas, los antiguos, cayeron. Nunca pudieron obedecer este mandamiento que Dios les dejó, esta ordenanza. Y de igual manera va para todo el mundo, para todas las iglesias que piensan que el sábado ya fue abolido. En una de ellas entra este hermano de Himnos del Cielo, que de verdad se jacta mucho en decir que Cristo es el descanso, que ya no hay sábados, que como Luis del Toro, hablando también de Hebreos 4:9, dice que cuando dice si Josué no hubiera hablado de otro día, ¿por qué? Porque Josué no les dio el descanso. El único que dio el descanso fue nuestro Señor Jesucristo. Josué nunca le dio descanso, queridos hermanos. Fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, y de igual manera, dice, se les dio a los gentiles, dice. Cuando Cristo vino, Él dio el ejemplo. Y Él guardó el día sábado, y Él mismo entraba a las sinagogas para predicar las buenas nuevas del reino de su Padre. Y estos son algunos pasajes bíblicos donde Cristo entró en sábados y enseñaba a los mismos sus apóstoles, que eran hijos de los antiguos que habían caído, pues ahora sí. Aquí hay algo, queridos hermanos, que debemos de enfatizar, que los israelitas, cuando por orden de David, pues ahora sí, que dijo que quería construir un templo y no lo pudo construir porque él tenía mucha sangre en sus manos, había derramado mucha sangre. Entonces su hijo Salomón, pero era para que predicaran. Dice que las 12 tribus ellos eran los que iban a predicar la palabra. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? En lugar de predicar la palabra, se envanecieron en sus propias concupiscencias, pues ahora sí. Y por la cual, cuando vino, pues ahora sí, nuestro Señor Jesucristo, ahí claramente
Nuestro Dios Todopoderoso, ahí claramente les decía que ellos estaban mal, porque habían hecho a un lado la misericordia, el ejemplo. ¿Y qué es lo que hacían? Se envanecían en sus propias tradiciones de hombres, que es lo mismo que hacen ahora, diciendo, no, que es que ya Cristo ya vino, ya Él nos dio el domingo. ¿Dónde está? Hermano de Himnos del Cielo, mándame una cita bíblica. Y para todos mis queridos hermanos que me ven, mándenme una cita bíblica donde diga que nuestro Señor Dios Todopoderoso bendijo y santificó el domingo como lo hizo con el sábado. Solo quiero una cita bíblica que me digan del domingo. Miren, como no puedo hablar mucho porque el video se corta, les voy a dar las citas bíblicas hablando del sábado. Marcos 1:21, Marcos 6:2, Lucas 4:16 y 31, Lucas 6:6, Lucas 13:10, Hechos 13:14, 42 y 44, Hechos 16, Hechos 17:2. Estos pasajes bíblicos son del Nuevo Testamento, donde Cristo entraba a las sinagogas a predicar a las personas que estaban erradas. ¿Qué es lo que hacían también los apóstoles? Todos sus discípulos, sus apóstoles, pues ahora sí, ellos siguieron el ejemplo de Cristo. Y ellos entraron en sábado a predicar. Y yo no estoy defendiendo la placa de una iglesia, porque yo no asisto a ninguna iglesia. Yo no creo en ninguna de esas congregaciones terrenales que descontextualizan la palabra de Dios. Dicen guardar la palabra de Dios, pero se guían por tradiciones de hombres, como dice Marcos 7:6, 7, 8 y 9. Dejan a un lado el mandamiento y son guiados por tradiciones de hombres. ¿Por qué por tradiciones de hombres? Porque Constantino fue el que metió el domingo en el concilio de la Nicea, lo vuelvo a repetir otra vez, en el 313, en el edicto de Milán, cesó el de matar cristianos, pero en el año 325 Constantino declaró la Iglesia Universal, pero ahí se manejaba como la política y la palabra de Dios, y dice que no podemos amar a dos señores, a uno nada más, porque amarás a uno o menospreciarás al otro. Y es por eso, queridos hermanos, que muchas iglesias dicen, entrando por otro detalle también, pero bueno, termino primero con donde dice claramente que el sábado fue guardado por Dios mismo. El sábado se le dio a los israelitas antiguamente. Los israelitas cuando salieron de Egipto ya se habían olvidado. Los israelitas cuando vinieron de Babilonia, sabemos que en Babilonia estaba metido el griego y el arameo. Ellos vinieron hablando arameo. Cuando llegaron otra vez a Jerusalén, venían hablando griego y arameo. Se les había olvidado el hebreo, se les había olvidado el sábado, se les había olvidado los sacrificios. Pero esto no es para nosotros ahorita, hoy en día. Para nosotros es guardar el sábado, porque el sábado es el día santo que Dios dejó. Ninguna cita bíblica, y de verdad que no es que yo me esté jactando, pero de verdad no hay una sola persona que me pueda contestar que diga que el domingo es día bendecido y santificado por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en día domingo, pero ahí claramente sabemos que es domingo, día de las primicias. Entonces, aquí vemos claramente que Dios, nuestro Señor Jesús, no dejó el domingo, y las 34 millones de iglesias que hay
ellas se engañan solas. Hay otro detalle que dicen, ahora sí, pues ahora sí. Miren que a mí me gusta estudiar bastante, la verdad, para poder desengañarme. Porque como yo no voy a ninguna iglesia y no le creo a ningún cura, ningún disque pastor, para mí el único pastor que existe es nuestro Señor Jesucristo. Juan 10 en adelante, o 10. Entonces, aquí hay una observación que voy a hacer, que antes de hacer este video me di la tarea de buscar, porque si yo quiero enseñarles algo que dice la palabra de Dios, debo de hablar lo que es la palabra de Dios. No debo de mentir. La mayoría de las iglesias mienten, falsifican. ¿Y saben qué? La gente que lo sigue está engañada. ¿Por qué está engañada? Por espíritu de demonios. En la iglesia pentecostal, cuando comienzan a hablar en lenguas, esa lengua es lengua lisógena, la que hacen las otras iglesias por lo consiguiente. Son lenguas lisógenas que Dios no dejó. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11, si alguien quiere hablar una sola palabra, que la diga como es para que edifique a la iglesia. Porque el que habla en esa lengua lisógena se edifica a sí mismo. El hablar de lenguas, queridos hermanos, en la torre de Babel, nuestro Señor Jesucristo ahí los confundió. El don de lenguas son los idiomas. Dice, no, es que son lenguas angelicales. En ningún momento Dios dejó eso. No habló. Cristo hubiera hablado en esas lenguas angelicales que ustedes dicen, no, que eso no es. Esa es lengua lisógena, pues ahora sí. Y es un anatema el que hace eso. Pero miren, hay algo que yo observé y estudio libros, pero dice la palabra de Dios que tiene que salir de tu corazón. También lo que tú expreses debe salir de tu corazón. Dice así: muchas iglesias dicen que si comes cosas impuras, como el cochino, el camello, el pulpo, el camarón, el pescado liso, los que no tienen escamas, y todos los animales que Dios dejó para limpieza del mundo. Y dicen que cuando lo comes, ya con una oración únicamente lo haces limpio. De verdad que nosotros, qué triste de verdad que esta humanidad se deje engañar. Porque claramente sabemos nosotros que lo que Dios dijo, eso es, queridos hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. Dice así, escuchen, instrucciones a Timoteo que le dio Pablo, dice. Pero el Espíritu dice, claro, estoy leyendo la Sagrada Biblia, la 1569, la Reina Valera. Me gustaría leerlo en griego, pero es mejor que se los lea así para poderlo aclarar bien. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. ¿Ya lo vieron? Doctrinas de demonios, dice, de hipócritas, de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. ¿Por qué está cauterizada? Porque ellos son engañados por otras personas. Son engañados. ¿Quién mete el engaño? A la Iglesia Católica. Es esa la que trae, porque todas las iglesias son hijas de la gran ramera que es la Iglesia Católica. Dice, sigue diciendo así: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, dice,
si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y la oración es santificada. Wow. Miren que es lo que dicen ellos. Pablo aquí le está queriendo decir qué es lo que piensa la gente. Si esto enseña a los hermanos, serán buenos ministros de Jesucristo, nutridos en palabras de la fe. Pero, miren, en palabras de la fe, dice, y desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal para nada es provechoso, da a entender. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dicen que cuando Pablo vio el lienzo que descendía, que había cochinos, culebras, ratones. Isaías 66, 17 dice que el cochino y el ratón, todo eso es abominación. Comer culebra, comer camello, comer animales impuros. El cerdo no suda. Todo eso que él tiene, porque no lo puede sudar, el parásito se llama trichina. Yo comí antiguamente, cuando yo estaba lejos de la ciudadanía de Dios, comía yo cerdo como no tienen una idea. Mi comida favorita era el chicharrón y el pulpo, como me encantaba el caracol. Pero todos esos animales tienen parásitos. Si tú los llegases a comer, un amigo que comió caracol sin haberlo cocinado, murió. Le entró un parásito a su cerebro y murió. Un amigo murió al comer barracuda envenenada. Sabemos que la barracuda come una alga que se envenena. Y el que come ese animal se envenena también, porque ellos son los que limpian. Sabemos, queridos hermanos, que desobedecer a Dios es lo mismo que la idolatría. Me decía una persona hace unos días, por el video que yo subí hablando de la Virgen de Guadalupe: ¿tú cómo ves? ¿Cómo tomas una imagen tú? Le digo así: mira, hermano, si tú ves una imagen y la tomas como un sentido común, no pasa nada. Pero si tú tomas una imagen para adorarla, para venerarla y para arrodillártele, es lo mismo que la idolatría. No, pero nosotros veneramos. No, la veneración es la misma que la idolatría. Así que, queridos hermanos, desobedecer a Dios es lo mismo que la idolatría. Qué triste de verdad que las 34 millones de iglesias se dejan engañar. Y hay otro detalle, que del día domingo, leámoslos, perdón porque estoy un poco malo de la garganta. Dice, en la Biblia aparece solo 7 veces hablando del domingo, los cuales 5 habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y las otras 2, de las cuales una habla de que Pablo tenía que salir a Mileto, porque él alargó la predicación cuando estaba en Troas. El primero es que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28:1. El segundo, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1. Ahí habla, son 5, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Hechos 27, Pablo parte de Troas a Mileto, y él alargó el discurso hasta la medianoche, que por cierto ahí se cayó un muchacho que se llamaba Eutico, y Pablo lo resucitó porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo.
Pablo, cuando fue él restaurado, él tenía poder porque era un hombre entregado a la palabra de Dios. Y también nosotros lo podemos hacer, pero si no nos dejamos engañar por estas vanas tradiciones de hombres. Dice, y el séptimo, el día último del primer de los 7 domingos que habla la Sagrada Escritura. Primera de Corintios 16:2 dice, ese día es cuando se da el diezmo, no en sábado, porque las iglesias como la iglesia adventista y las otras iglesias israelitas y los demás que guardan el sábado, diezman en día sábado, que no han leído Jeremías 17:19, Nehemías 13:15, donde habla que Jeremías se ponía en las puertas de Israel y les decía a los israelitas que vendían en día sábado. Los adventistas diezman en día sábado, venden comida en el día sábado, venden libros en el día sábado, tienen el Club de los Conquistadores que sale de los masones. ¿Qué me pueden decir, queridos hermanos adventistas? Si alguien me puede contestar, un teólogo que sea famoso y que me pueda contestar, pues ahora sí, lo que yo estoy diciendo, ¿en dónde dice la Biblia todo eso? Lo que yo mencioné, ¿en dónde lo dice? Y si ustedes me pueden comprobar bíblicamente que diga que el sábado se puede hacer todas esas prácticas, yo me voy a su iglesia y me someteré a la doctrina de ellos. Pero como no está en la Biblia, espero yo respuesta de algún teólogo, pues ahora sí, un conocedor de la palabra. Pero hasta ahorita yo no he podido escuchar a alguien que me diga, estás mal. ¿Saben por qué no me dicen que estoy mal? Porque saben claramente que no están las Sagradas Escrituras. El domingo no es día ¿cómo se llama? De predicación. Porque miren, los pentecostales, los presbiterianos, los autistas y los bautistas, ellos hacen su predicación a las 7 de la noche. Y dice la Sagrada Escritura, dice, fue la tarde y fue la mañana. El sábado comienza el viernes y termina entrando ya el domingo en la noche. El sábado de la otro día, terminando a las 6 de la tarde, termina el día sábado y comienza el domingo. Así que el domingo, cuando comienza, terminando el sábado en la tarde, al otro día, a las 6 de la tarde, termina el día domingo. Y ellos hacen su predicación el día domingo. Así que no lo hacen el día domingo, lo hacen el día martes. El día lunes, perdón. Día lunes lo hacen. El único que hace su predicación el día domingo es la Iglesia Católica. La iglesia, la gran ramera, la madre de las iglesias pentecostales, de los bautistas y de todo el que guarda el domingo y de todo el que guarda el sábado también, es la madre. Así que, queridos hermanos, si ustedes se apegaran a lo que dice la Biblia, dicen que el Antiguo Testamento ya fue abolido. Miren, en el Antiguo Testamento está la profecía de Oseas, cuando dice que el sol se convertirá en sangre y la luna será una oscurez, pues ahora sí, algo oscuro. Y Daniel 12:1 dice que cuando resuciten, esa profecía todavía no se cumple, queridos hermanos. En el Antiguo Testamento, aparte de esas, hay otras profecías que todavía no se cumplen. Y aquí va para los hermanos la transgresión. En Gálatas 3:19 dice que la ley fue dada a causa de nuestras transgresiones. Así que los que dicen que está abolida la ley de Dios están en un error y han caído de verdad en blasfemia,
blasfemando la palabra de Dios. Pero de verdad, yo les digo así, queridos hermanos, luchen por su salvación, porque Dios no se agrada de las malas prácticas que ustedes hacen. Así que ese mensaje no solo va para ustedes, para mí también, yo me incluyo ahí, porque si yo me dejo engañar, entonces las plagas vendrán para mí también, queridos hermanos. Y es por eso que nosotros habíamos de guardar la palabra. Y claramente en el Bashem, Haben, Berut Ruach Haga Kodesh, ahí debíamos ser bautizados. Voy a tener un video más hablando del bautismo y por qué Pedro dijo en Hechos 2:38, ¿por qué dijo Pedro que tenían que bautizarse? Pero aquí claramente les digo, queridos hermanos, busquen de Dios y no se dejen engañar por las tradiciones de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los que guardan el domingo, porque el domingo no fue santificado y bendecido por Dios. Y espero respuesta de que alguien me pueda contestar. Dios les bendiga. Shalom Aleichem. Paz a vosotros. Dios les bendiga donde quiera que estén, a ustedes y a su Hijo mundo entero. Amén.